clase pasada, nosotros habíamos estado empezando a hilvanar desde el punto de vista analítico lo que significaba la palabra hidrólisis y cómo eso se relaciona con el comportamiento ácido-base de las sales, ¿sí? Entonces, habíamos llegado a que la palabra hidrólisis refiere a una reacción, o sea, a la ruptura de algún enlace de la molécula de agua en particular. Lo que se suele romper es uno de los enlaces oxígeno-hidrógeno, y el comportamiento ácido-base de las sales muchas veces aparece como que es hidrólisis de sales, ¿sí? Pero lo que quiero remarcar con esto, y es a lo que me interesa volver a reforzar, es que la hidrólisis puede ser algo mucho más amplio que comportamiento ácido-base de las sales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de hidrólisis de sales, estamos hablando de esto, ¿sí? Sencillamente como para tener bien el tema en claro. Entonces, en esta parte de la materia vamos a trabajar con sales que son solubles en agua, exclusivamente con las solubles en agua. Para las sales insolubles falta tiempo, ¿sí? Y yo lo que les había dicho es que las sales las vamos a categorizar en 4 categorías que están basadas en ficción, ¿sí? O sea, basadas en algo que puede suceder, ¿sí? En una reacción de neutralización, que puede suceder, pero que no es exactamente lo que está pasando acá, ¿sí? Y como ejemplo sencillo, habíamos usado esta reacción. Cuando yo quiero analizar el comportamiento de una sal, del cloruro de sodio, por ejemplo, lo que hago es decir, bueno, si es cloruro de sodio, ¿de qué ácido y de qué base provendría? Comillas, comillas en el provendría. Y bueno, si es cloruro de sodio, sería ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Me va a dar cloruro de sodio, el cloruro de sodio se disocia en agua, y habíamos llegado a que tanto el catión sodio como el anión cloruro, desde el punto de vista de la teoría de Bronsted-Lowry, son especies conjugadas débiles, ¿sí? Y la referencia a la palabra débil en el contexto de Bronsted-Lowry tiene que ver con que el catión sodio no va a reaccionar con agua y el anión cloruro no va a reaccionar con agua, ¿sí? Entonces, esto lo habíamos puesto acá, no reaccionan con agua porque provienen, comillas, súper importante las comillas, ¿sí? De especies fuertes. Entonces, como no reaccionan con el agua, que es el equilibrio de autoprotólisis del agua, no se ve afectado, y por la presencia de cloruro de sodio, y por lo tanto, la solución de cloruro de sodio va a tener un pH 100, ¿sí? Y aquí habíamos cortado, ¿sí? Vamos entonces ahora a generalizar, ¿sí? Vamos a la generalización. ¿Y la generalización qué dice? La generalización dice que toda sal soluble en agua cuyos iones no, súper importante, no reaccionen con ella, o sea, con el agua, no modifican la reacción de autoprotólisis
el pH del sistema es 7 y la sal se categoriza como neutra. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Bien. Vamos a pasar a nuestra segunda categoría de ficción. ¿Sí? La anterior era la primera. Vamos a pasar entonces a la segunda categoría. Que como ejemplo, ¿sí? Porque estas categorías se explican a partir de ejemplos clásicos, ¿sí? Sí, ¿sí? Las 4 categorías se explican a partir de 4 ejemplos clásicos. El primero es el cloruro de sodio, vamos al segundo que va a ser el acetato de sodio. ¿Sí? Y vamos a hacer el mismo análisis. La segunda categoría van a ser sales que se comportan similar al acetato de sodio. Entonces, pensemos. Yo tengo acetato de sodio como producto, que es una sal soluble, ¿sí? ¿A partir de qué ácido y de qué base yo podría obtener acetato de sodio? Hidróxido de sodio y ácido acético. No, es una categoría de ficción porque está basada en una presunción de que hay una reacción de neutralización que no ocurre. ¿Sí? Porque yo digo que el acetato de sodio proviene, en este caso, como muy bien aportaron, de hidróxido de sodio y ácido acético. Y en realidad, no, el acetato de sodio salió de un frasco. Bien, entonces me da acetato de sodio, es un sólido blanco. Bien, acetato de sodio. El acetato de sodio es una sal soluble, y como toda sal soluble, se va a disociar en forma completa en catión sodio más anión acetato. El comportamiento del catión sodio no va a cambiar de la vez anterior, ¿sí? El sodio va a ser el ácido conjugado del hidróxido de sodio. Y según Bronsted-Lowry, es débil, o sea que no reacciona con agua. ¿Sí? Bien, el acetato va a ser una base conjugada. ¿De quién? Es la base conjugada del ácido acético y según Bronsted-Lowry se va a comportar como una base fuerte. Fuerte comillas, comillas. ¿Sí? Nuevamente, vamos a poner comillas por las dudas para que quede claro de que son cosas raras. ¿Qué significa esto? Significa que el acetato en estado acuoso va a reaccionar con agua y va a reaccionar como una base. Desde el punto de vista de Bronsted-Lowry, ¿las bases qué hacen?
Captan protones, muy bien, captan protones. Entonces, ácido acético más un protón me va a dar, acetato más un protón me va a dar ácido acético, perdón, más oxidril. Voy de vuelta, por las dudas. Yo tengo el acetato de sodio, ¿sí? Si yo quisiera escribir la reacción de neutralización, cuyo producto es el acetato de sodio, voy a partir de hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y de ácido acético, que es un ácido débil. La reacción de neutralización me va a dar acetato de sodio más agua. El acetato de sodio es una sal soluble, por lo tanto se va a disociar en forma completa en catión sodio y anión acetato. El catión sodio es el ácido conjugado del hidróxido de sodio, ¿sí? Y como el hidróxido de sodio es fuerte, desde el punto de vista de Bronsted-Lowry va a ser débil. O sea, desde el punto de vista de Bronsted-Lowry, el catión sodio no reacciona con una molécula de agua. ¿Sí? El acetato va a ser la base conjugada del ácido acético. Ahora bien, el ácido acético es un ácido débil y desde el punto de vista de Bronsted-Lowry, el acetato va a ser considerado fuerte, y fuerte lo ponemos encomillado. Voy a remarcar el encomillado, porque ¿qué significa este fuerte? Significa que es capaz de reaccionar con agua como una base, captando un protón y liberando oxidrilos. Esta reacción es una reacción formal de hidrólisis. ¿Sí? Y entonces el acetato de sodio, ¿cómo lo podemos categorizar? ¿Va a ser una sal de qué tipo? Una sal básica, exactamente. Cuando yo disuelva acetato de sodio en agua y le mido el pH con un electrodo, como le explicaron los profes de instrumental, el pH va a ser básico. Va a ser básico por esto. ¿Sí? Bien, lo vamos a escribir, entonces. El acetato de sodio en solución se disocia completamente y el anión acetato reacciona con el agua liberando oxidrilos. El pH de la solución será básico. Y por eso se categoriza a la sal como básica. Y esto mismo lo puedo generalizar, ¿sí?
solo que por cuestiones de espacio y tiempo, no voy a escribir todas las palabritas como escribí antes con la generalización, ustedes ya saben cómo se escriben, lo copiaron, sino que voy a escribir para la generalización toda sal que su anión reaccione con el agua, liberando oxidrilos y el catión permanece inalterado, se trata de una sal básica. El pH del sistema será mayor a 7. Les dejo ahí los dos. Esto es hiper importante, esto que escribí acá, que el catión permanece inalterado, ¿sí? Yo para poder decir que la sal es básica, solo tiene que reaccionar el anión. ¿Está? Bueno, dejo un minutito ahí que seguramente hay algún compañero que está peleando. Si reacciona el catión también, estaríamos en la cuarta categoría, que es a determinar. ¿Sí? Igual no se preocupen que pH de sales es más adelante. ¿Sí? Pero es a determinar. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver la explicación teórica. Bueno, ¿puedo mover la hoja, chicos? ¿Sí? Genial. Bueno, tercer categoría ficcional está basada en aquellas sales que se comportan como el cloruro de amonio. ¿Sí? El análisis es el mismo. Si yo quisiera obtener cloruro de amonio a partir de una reacción de neutralización, ¿cuál sería el ácido y cuál sería la base? Bien, muy bien. El ácido va a ser el ácido clorhídrico y la base va a ser el amoníaco. Estos dos reaccionan entre sí, me dan cloruro de amonio más agua. Muy bien. El cloruro de amonio, ¿sí? Acuérdense que esto, ¿sí? Esto es a fines de explicación, categoría basado en ficción, ¿eh? Cuando yo tengo una solución de cloruro de amonio, a mí me dicen, prepara una solución de cloruro de amonio, voy al droguero, agarro el frasco que dice cloruro de amonio, peso y disuelvo, ¿sí? No mezclo estas dos cosas. Tengo cloruro de amonio,
El cloruro de amonio es una sal soluble, por lo tanto, en solución acuosa se va a disociar en el catión más anión. Para hacer este análisis tenemos que saber de dónde provendría. Sí, 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 sí. Sí, ya vamos a ver la relación entre constantes como para poder justificarlo de una forma más estricta. Pero para hacer este análisis tenemos que saber de dónde proviene. Bien. Amonio. El amonio va a ser, pensemos, el amonio viene del amoníaco, ¿sí? Si el amoníaco es la base, ¿el amonio qué va a hacer? El ácido conjugado, muy bien. El amonio va a ser el ácido conjugado del amoníaco, que según Bronsted-Lowry, como el amoníaco es débil, el amonio ¿cómo sería? Fuerte, comillas, comillas, ¿sí? Fuerte, comillas, comillas. Significa que reacciona con agua. ¿Sí? Bien, el cloruro, esto ya lo habíamos visto, el cloruro va a ser la base conjugada del ácido clorhídrico, que según Bronsted-Lowry va a ser débil. ¿Sí? Bien, entonces, ¿el cloruro va a permanecer inalterado en solución? Sí, el cloruro va a quedar ahí, no le va a pasar nada. El amoníaco, ¿qué le va a pasar? El amoníaco va a reaccionar, el amonio va a reaccionar con el agua. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el amonio acuoso más agua líquida. El amonio es un ácido, por lo tanto va a reaccionar con una base cediendo un protón. Me va a dar hidronios más amoníaco. Bien, esta reacción ¿la molécula de agua se rompe? No. Acá no hay ruptura de ningún enlace. Hay formación de un enlace, pero no hay ruptura de un enlace. ¿Sí? Por eso yo siempre les digo, usemos los términos con cuidado. ¿Mm? Bien. ¿Podemos escribirlo esto como escribimos antes? ¿Mm? Vamos a escribir. A ver, quiero... Ahí va. Bien. El cloruro de amonio en solución se disocia completamente y el amonio reacciona con agua
liberando hidronios. El pH de la solución, ¿cómo va a ser? Ácido, muy bien. Ácido. Y por ende, menor a 7, sí. Por ende, se categoriza a la sal como ácida. ¿Sí? Se liberan hidronios, la sal es ácida. ¿Sí? Si yo agarro el frasco de cloruro de amonio, lo disuelvo en agua, homogeneizo bien, pongo el electrodo, mido pH, el pH va a ser menor a 7. ¿Sí? Y en particular, todas las sales que tengan este mismo comportamiento, o sea, que su catión reacciona con agua, liberando hidronios y el anión permanece inalterado, van a ser sales ácidas, como cosas generales. Vamos acá. Generalización. Toda sal que su catión reaccione con el agua liberando hidronios y el anión permanece inalterado, se trata de una sal ácida. El pH del sistema será menor a 7. ¿Sí? Esa es la generalización. Como se dan cuenta, la generalización es tomar el comportamiento de la sal que estamos estudiando y ampliar. ¿Mm? Hasta acá, dudas, chicos. Les doy un minuto para que terminen de copiar. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que les suene raro? ¿Sí? Creo que la mayoría esto lo ha visto, de repente menos formal, pero lo vieron, ¿sí? Así que por eso me animo a ir un poquito más rápido.
Bueno, vamos con la cuarta categoría. Cuarta y última, ¿eh? No hay más. ¿Sí? Sí, primero respondo. Las sales ácidas o básicas, como el bicarbonato de sodio, ¿se hace el mismo análisis? Sí. Pasa que son sales un poquitito más complejas que las vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por ahora vemos las categorías generales, como para poder categorizar. Después, esa clase de análisis los vamos a hacer, ¿sí? Porque son súper importantes. Bien, vamos a la cuarta categoría. La cuarta categoría, como bien ahí aportaron, es el acetato de amonio. ¿Sí? Análisis idéntico, 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 idéntico. Acetato de amonio, que es una sal completamente soluble en agua. Para obtenerlo a partir de una reacción de neutralización, sería a partir del ácido acético más amoníaco. Esto me va a dar acetato de amonio más agua. ¿Sí? Bien. El acetato de amonio se va a disociar completamente porque es una sal soluble en agua, en amonio y acetato. Y ya sabemos que el amonio va a ser el ácido conjugado del amoníaco, que según Bronsted-Lowry es fuerte, comillas, comillas, y el acetato va a ser la base conjugada del ácido acético, que según Bronsted-Lowry también se categoriza como fuerte. ¿Sí? Entonces, el tema acá está en que el amonio, en solución acuosa, va a reaccionar con agua en una reacción que es reversible para dar amoníaco más hidronio, y por otro lado, el acetato va a reaccionar con agua para dar ácido acético más oxidrilos. Bien, y acá empiezan los problemas. Estoy liberando hidronios y estoy liberando oxidrilos. ¿Cuánto voy a liberar de cada uno? Es lo que va a depender de si la sal es ácida o básica. A priori, todas las sales que tengan este comportamiento, no puedo sencillamente mirar la fórmula de la sal y decir, esta sal es ácida, básica o neutra, sino que tengo que ir un poquito más. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Escribir las constantes ácidas y básicas que corresponden a estas reacciones reversibles. ¿Sí? Si ustedes se fijan, todas las reacciones, sí que yo lo escribí acá, son reversibles, y al ser reacciones reversibles tienen una constante asociada. Entonces, vamos a escribir la expresión de esta constante. Esto va a ser una constante ácida o básica.
Constante ácida, muy bien. Esta va a ser la constante ácida. Y va a ser concentración de amonio por concentración de hidronio dividido, perdón, lo dije mal, concentración de amoníaco, lo escribí bien, pero lo dije mal, concentración de amoníaco por concentración de hidronio dividido concentración de amonio. Esa va a ser la constante ácida. Y esta de acá es una constante básica, ¿sí? Hay oxidrilos ahí. Va a ser ácido acético bien. Y esto es, ya es en general. ¿Sí? Ya lo escribo directamente en general. La generalización. Si tanto el catión como el anión de una sal reaccionan con agua, debo examinar las constantes para conocer el pH de la solución. ¿Sí? Yo acá tengo que mirar las constantes. ¿Cómo vamos a mirar las constantes? Vamos a mirar usando el diagrama de especiación, porque la verdad es que el cálculo del pH de esta solución es muy complicado. Entonces la forma que tenemos de resolverlo es una forma muy sencilla y es una forma de gráfica. ¿En qué sentido? Me están preguntando si está involucrada la KW. ¿En qué sentido involucrada la KW? Pero yo acá no estoy haciendo la descripción del sistema. Yo acá estoy categorizando las sales. Yo todavía no empecé a hacer categorización del sistema. Descripciones del sistema. Porque de hecho en la descripción del sistema esto no tiene nada que ver. ¿Sí? Porque esto es ficción. ¿Sí? Esta reacción de neutralización es ficción. No tiene nada que ver con la descripción del sistema. ¿Sí? Bien. Les vuelvo a dejar esto. ¿Alguna consulta en las categorías de las sales? No. Bien. No tiene nombre, Ivo, porque no puedo, o sea, fíjate que tengo que comparar, voy a tener que trabajar de alguna manera comparando las constantes como para poder saber si es ácida, básica o neutra, ¿sí? Porque de hecho las sales, o sea, desde el punto de vista de si son ácidos, básicos o neutros, no hay cuarta posibilidad.
Si una sal puede ser ácida, básica o neutra. El tema es las categorías, ¿sí? Las categorías tienen que ver con esto, con el comportamiento ácido-base, ¿sí? Y el comportamiento ácido-base es lo que a mí me determina de qué manera yo voy a escribir los balances de masa y carga. Por eso son 4 categorías referidas a comportamiento de las sales en solución, no referidas a que hay un cuarto nombre. Si yo no supiera que el ácido acético es débil, a ver, ustedes para poder analizar esta clase de cosas necesitan contar con una serie de información, ¿sí? Y si yo les estoy diciendo, por ejemplo, tartrato de sodio, ustedes tienen que saber que el ácido tartárico es un ácido débil, porque si no, no cuentan con la información de base para poder hacer ese análisis. ¿Y cuál es la información de base? Yo no te tengo que decir que es débil. Yo con darte la constante ya es suficiente, porque un ácido que tiene constante es un ácido débil, ¿sí? Sí, ya sé que se ve borroso. Sí, sí, sí. Pero hay otra pregunta que tengo que responder. Vamos a saber cómo examinarlas o llega hasta lo teórico. Para la evaluación del 16 de septiembre, cálculo de pH de sales no entra, ¿sí? No entra cálculo, ¿sí? Pero puede haber alguna pregunta referida a, bueno, decime, escucha, esta sal, ¿cómo se comporta? ¿Sí? El razonamiento teórico, exactamente, razonamiento teórico. ¿Sí? Por eso yo avancé con estas categorías, porque no se las quería dar tan sobre la fecha de evaluación. Avancé sobre las categorías, por más que el cálculo de pH no está. ¿Sí? Entonces, porque hasta ahí es donde yo voy a evaluar. Yo voy a evaluar cálculo, o sea, vamos a evaluar, ¿sí? Acuérdense que en química analítica un tema va englobando el anterior, ¿sí? Ahí creo que se ve bien, ¿no? Un tema va englobando el anterior. El primer tema que vimos fue soluciones, ¿sí? Y vimos que había reacciones asociadas al proceso de una disolución. Luego vimos cinética, nociones de cinética que nos importan a la química analítica, porque uno de nuestros elementos de explicación, que es la ley de acción de masas, se basa en elementos de la cinética química, ¿sí? Y finalmente empezamos con lo que es el estudio del equilibrio iónico, ¿sí? A ver, piénsenlo de esta manera, yo no puedo tomarles analítica, tanto sea quali como quanti, sin tomar soluciones, porque es la química analítica de las soluciones acuosas. Si no tomo soluciones, no estoy tomando química analítica, ¿sí? Y cinética tiene que ver con que es el fundamento teórico de esto, ¿sí? El fundamento teórico de esto. ¿Se acuerdan? Que si ambas velocidades son medibles, ¿sí? Si la velocidad de la reacción directa es medible y la velocidad de la reacción inversa son medibles, en situación de equilibrio dinámico, ¿sí? O sea, cuando llegamos al equilibrio las velocidades son iguales, y entonces en esa condición yo puedo definir esta constante, ¿sí? Bien. Bueno, nos quedan 20 minutos de clase. ¿Tienen dudas respecto de este tema?
¿Sí? ¿No? Voy a buscar más hojas. ¿No? Bien. Entonces, vamos a comenzar. Va a ser una primera aproximación, ¿eh? No se asusten. Después, en la clase de ejercitación, esto lo vamos a ejercitar un montón. No se preocupen. Por eso son tan importantes estas clases que estamos implementando de ejercitación. ¿Sí? Pero vamos a hacer una primera aproximación de cómo serían cálculos de pH. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar el caso de cómo resolvería desde la formalidad analítica, ¿sí? Cómo resolvería un cálculo de pH. Vamos a empezar con el ejemplo del ácido débil, ¿sí? Para tomar un ácido débil vamos a poner el ejemplo clásico. Esto es cálculo de pH y concentración de todas las especies. Y así lo hacemos completo. Cálculo de pH y concentración de todas las especies. Vamos a comenzar con el ejemplo del ácido débil. ¿Sí? Medio que se me va de foco, váyanme avisando, ¿sí? Cuando no se vea. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el ácido débil HA, cuya concentración inicial es 0,1 molar. ¿Sí? Y su constante ácida es 10 a la menos 5. Entonces, con estos tres datos, yo no necesito más datos, con estos tres datos yo voy a ser capaz de calcular el pH y la concentración de todas las especies en solución. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por describir el sistema. El sistema va a ser el ácido, que reacciona con agua, en una reacción reversible, porque se trata de un ácido débil, tiene constante, entonces es débil, ¿sí? Este es el indicador de que un ácido es débil. Entonces va a dar hidrónio más aniones. Y va a haber una constante ácida, cuya expresión es concentración de hidróneos por concentración de aniones dividido la concentración del ácido en forma molecular. ¿Sí? Estamos en solución acuosa, por lo tanto, vamos a tener también presente el equilibrio de autoprotólisis del agua. Que va a tener asociada la constante correspondiente. ¿Sí? Fíjense que yo acá ya sé todas las especies que están presentes, que van a ser el ácido, el agua, el catión hidróneo, el anión del ácido y el oxidrilo. Con una salvedad, al agua nunca se le calcula la concentración, ¿sí? Sino que las concentraciones que a nosotros nos importan es la concentración del ácido sin disociar, la concentración del anión proveniente del ácido, del hidróneo y del oxidrilo.
¿Qué estoy haciendo al escribir esto? ¿Sí? Describiendo el sistema, perfectamente, estoy describiendo el sistema. ¿El sistema tiene agua? Sí, entonces por eso tengo que poner el agua, porque estoy describiendo al sistema. ¿Estoy describiendo el comportamiento del ácido? ¿Nada más? ¿O el comportamiento, o el sistema como su conjunto? El sistema. Como el sistema tiene agua, tengo que poner el equilibrio del agua. ¿Sí? Bien. Comportamiento ácido-base de las sales. Eso era lo que estábamos viendo hasta hace unos minutitos. Bien. Vamos ahora, esta es la descripción cualitativa, vamos a la descripción cuantitativa, balance de masa. El balance de masa es concentración inicial, que es la concentración del ácido, o sea, la cantidad que yo peso para poder hacer la solución, va a ser igual a todas las especies que vienen de ese ácido en solución. O sea, ¿qué va a ser? El anión en el cual se disocia, pero la reacción es reversible, o sea que no está completamente disociado. Voy a tener una parte que está como ácido HA. ¿Mm? Ese es el balance de masa. ¿Está? Vamos al balance de carga. El balance de carga es la expresión de la electroneutralidad. ¿Sí? Y en la expresión de la electroneutralidad tengo que mirar cuántos cationes y cuántos aniones se producen. En este caso, por cada anión del ácido se produce un hidronio, por cada agua tengo un hidronio y un oxidrilo. ¿Sí? Los coeficientes son todos 1, y voy a poner entonces todo lo positivo de un lado, que en este caso solamente es el hidronio, que va a ser igual al anión más el oxidrilo. ¿Sí? Ahí está planteado el sistema. Entonces, para empezar a calcular, a mí lo que siempre me gusta hacer es contar. ¿Sí? Porque yo lo que quiero es averiguar el hidronio, el anión, el ácido y el oxidrilo. ¿Sí? Fíjense que tengo 4 incógnitas. ¿Sí? Porque tengo 4 incógnitas. Acá sigo teniendo el anión, que lo tenía acá sigo teniendo el ácido, que lo tenía acá tengo el hidronio, que lo tenía acá tengo el anión, que lo tengo acá tengo el oxidrilo, que lo tengo acá. ¿Sí? Tengo 4 incógnitas y tengo 4 ecuaciones. Desde el punto de vista matemático, ¿este problema es resoluble? Sí. Tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Desde el punto de vista matemático, esto se puede resolver. ¿Me interesa resolverlo desde el punto de vista matemático? No. A mí lo que me interesa es poder aplicar criterio que me permita poder reducir la complejidad del cálculo de forma que esto tenga una coherencia química. ¿Sí? Y para valernos
de, de, de esto, nosotros contamos con dos herramientas cualitativas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Las dos herramientas son el principio de Le Chatelier y el diagrama de especiación. En particular, en el día de hoy vamos a usar el diagrama de especiación. ¿Sí? Vamos a construir el diagrama de especiación vamos a hacerlo para el ácido y para el agua. Lo vamos a dibujar a los dos en el mismo par de ejes. ¿Sí? La constante es 10 a la menos 5, por lo tanto la pKa es 5. Este es un punto. De la pKa son 2 puntos menos. Y 2 puntos más. Eso es para el ácido. Entonces ahora que ya tengo todas mis líneas de guía, trazo y voy a tener acá el anión y acá el ácido sin disociar. ¿Sí? Cuando el pH es igual a 5, solo dice 5. Acá abajo solo dice 5. ¿Sí? Cuando el pH es igual a 5, tengo la mitad como ácido en forma molecular y la otra mitad como ácido disociado, como anión. ¿Sí? Cuando el pH es igual a 3, o sea, 2 unidades antes, el ácido se encuentra completamente en forma molecular, la cantidad que tenemos de anión disociado es despreciable. ¿Sí? Cuando el pH es igual a 3. ¿Mm? Cuando esto se va poniendo más básico, el ácido se empieza a disociar y empieza a aparecer el anión. ¿Hasta cuándo? Hasta pH 7. Cuando el pH es 7, el ácido se encuentra completamente disociado, tengo anión y la porción que me queda de ácido en forma molecular es despreciable. ¿Sí? Todo esto lo habíamos visto cuando vimos diagrama de especiación. ¿Cómo llegué al valor de pH 5? El pH 5 es el pKa, ¿sí? Porque la Ka es 10 a la menos 5. Entonces, la pKa es 5, que es el valor de referencia que yo tengo que tener para hacer el diagrama de especiación. ¿Sí? Ah, no hay problema. Esto lo vimos hace bastante, así que por eso lo repasamos. ¿Sí? Bien. Y además, vamos a escribir el diagrama de especiación del agua. Lo voy a escribir en lápiz sencillamente porque quiero que vean la diferencia. Diagrama de especiación del agua. La mitad está en 7.
Cuando el pH es 7, tengo la mitad como hidronio y la otra mitad como oxidrilo. ¿Sí? Bien, empecemos a mirar con un poquito de detenimiento el balance, en particular el balance de carga. ¿Es una solución de un ácido esta? Sí, es una solución de un ácido. Es una solución de un ácido. Por lo tanto, ¿el pH cómo va a ser? ¿Ácido o básico? Ácido, menor a 7. Bien. Entonces, acá es donde viene la primer suposición. ¿Sí? En función del diagrama de especiación, yo sé que mayormente esto va a estar por acá. ¿Sí? ¿Y por qué sé que va a estar por acá? Porque la concentración del ácido es relativamente alta, ¿sí? Porque 0,1 molar es una concentración relativamente alta. Y por lo tanto, si va a ser una concentración relativamente alta, la cantidad de hidronios que se liberen va a ser relevante, y por lo tanto, esta cantidad de hidronios también va a ser relevante, ¿sí? Si aumentan los hidronios, ¿para dónde se desplaza el equilibrio? Hacia los reactivos, ¿sí? Si aumenta un producto, esto se desplaza hacia los reactivos. Entonces es razonable pensar que esta cantidad, ¿sí?, que sabemos que va a ser menor a 10 a la menos 7, ¿sí? Voy a escribirlo. Si el pH es neutro, la concentración de oxidrilos es igual a 10 a la menos 7 molar. Esto lo habíamos calculado antes, ¿sí? Bien. Pero la solución es ácida. Entonces, seguro la concentración de oxidrilo va a ser menor a 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Esto, a medio fuera de foco, ahí está mejor. ¿Sí? Esto lo sabemos. ¿Sí? Ahora, los oxidrilos solo vienen del agua. ¿Y cuál es el tema? Yo incorporé un ácido al agua, entonces esta concentración aumenta y el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de reactivos. Lo voy a escribir acá. Los oxidrilos solo vienen del agua. Vienen de la reacción de autoprotólisis del agua. ¿Sí? Pero agregué un ácido. Entonces, lo que ocurre es, como agregué un ácido, la cantidad de hidronio aumenta y en consecuencia el equilibrio se desplaza. La reacción
se desplaza. El sentido de la reacción se desplaza. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los oxidrilos? Baja su concentración. Bien. Baja su concentración. El tema es, hasta que no haga los cálculos, no sé hasta dónde baja su concentración. Entonces, lo que yo voy a hacer es una suposición. Y esto es fundamental. No lo sabemos. Hasta no hacer los cálculos no lo sabemos. Entonces, lo que hacemos es suponer. Voy a suponer que el pH va a ser menor o igual a 5 y según diagrama de especiación del agua, puedo despreciar concentración de oxidrilos. Con esto termina la clase, no se preocupen que no vamos a ir más allá de esto. Voy a copiar acá diagrama de especiación del agua. Diagrama de especiación del agua es a pH 7, ambos están con... Me quedé sin tiempo, chicos. En este momento me quedé sin tiempo. Bien, a pH 7 tengo la mitad como hidronio, la otra mitad como oxidrilo. Recuerden cómo se construyen los diagramas de especiación. 2 números antes y 2 números después. Son nuestras guías para dibujar. ¿Sí? Entonces, dibujo. Dibujo. Acá tengo oxidrilos, acá tengo hidronios. ¿Por qué supongo pH a 5? Por supuesto que esto entra en la prueba porque esto es cálculo de pH. ¿Por qué supongo pH igual a 5? Menor o igual a 5. Porque en el pH menor o igual a 5, la concentración de oxidrilos es despreciable. Cuando el pH es 7, tengo mitad de hidronio y mitad de oxidrilo. Cuando el pH es 5, ahí la concentración de oxidrilos tiende a 0. Entonces lo puedo despreciar. ¿Se entiende el criterio de desprecio? Son 2 órdenes de diferencia. Es la primera aproximación, así que no se asusten, ¿sí? Faltan varias clases de esto, ¿sí? Piensen que vamos a tener 2 clases de problemas, vamos a tener otra clase más de teoría, así que va a haber tiempo. ¿Está?
¿sí? No se asusten, ¿sí? Es importante que no se asusten. ¿Vamos? Bien. Si no hay ninguna consulta, vamos a cortar acá. Es esta la hoja, ¿eh? Es esta la única hoja